Cosmoversus. Y en el caso de la ética que habíamos comentado un poco al principio, ¿no? De que puedan quitar el trabajo, por ejemplo, a pues, ilustradores en el mundo del diseño o en el mundo de bueno, los escritores también, que estas inteligencias puedan invadir por su mal uso. Yo imagino que es solo por su mal uso este tipo de campos. ¿Qué idea tienes tú, por ejemplo, del entrenamiento que necesitan para generar imágenes? Que se habla mucho de que son imágenes robadas. No sé, lo entrecomillo, porque no estoy puesto en la legislación, entonces no sé exactamente de cómo se entrenan estas imágenes. Sí, claro, hasta ahora, como decía, uno de los factores que ha contribuido a que aparezca toda esta IA generativa es la disponibilidad de esa información en Internet. Claro, ahí hasta ahora ha habido un vacío legal muy grande. ¿Quién tiene los derechos de toda esa información que publicamos en nuestros blogs, en nuestras redes, o en LinkedIn, o en artículos de prensa, que en principio sí que tendrían un derecho de los autores, ¿no?, a retener esa propiedad intelectual? Entonces, como pasa a veces, la tecnología ha ido un poco por delante del marco legal, y ahora los legisladores están intentando ver cómo responder a ese problema. Se están ya limitando ese acceso o esos usos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de software, entonces ya te piden, ¿no?, cuando un cliente se va a suscribir a tu servicio, lo que sea, ya te pide, bueno, ¿vas a usar mis datos o mi información para entrenar algún modelo de IA? Y eso ya es un requisito que legalmente hay que poner en tus términos de uso, si vas a usar o no, y que el usuario pueda dar el consentimiento o no, ¿no? O igualmente en las plataformas de autopublicación, ¿no?, de gente que escribe historias y las autopublica, pues ya se está planteando eso. Si queremos dar el consentimiento para que cuando yo subo mi novela a Amazon o a Kindle haya una IA que se pueda entrenar. Pero si doy mi consentimiento para que una IA se pueda entrenar con ella, yo a cambio tengo que recibir una compensación económica. ¿Y de cuánto tiene que ser esa compensación económica? Entonces, claro, poner todo eso en la práctica es complicado, porque una vez pones cosas en Internet es muy difícil controlarlas, pero al menos en el marco legal sí que se está intentando ahora dar como unas reglas para que, pues al menos en las plataformas legales, igual que tú tienes las imágenes de stock, ¿no? Tú pagas por usar una imagen que un fotógrafo ha tomado y pues luego ya la puedes usar como ilustración, pero tú pagas por ese uso. Pues lo mismo suceda cuando un modelo de inteligencia artificial tiene que usarlas para entrenarse, porque al final está extrayendo información, está extrayendo conocimiento de ahí. Pero en la práctica pues va a ser complicado implementarlo. Este problema siempre ha existido, el cómo las nuevas tecnologías afectan o nos comen terreno de lo que han sido trabajos que hasta ahora hacía el ser humano. Pues fíjate, desde la industrialización en el siglo XIX y cómo surge el movimiento ludita para oponerse a que haya máquinas en las fábricas porque les van a quitar el trabajo. Y hoy en día ya tenemos robots en todas las fábricas. Pero claro, la sorpresa con la inteligencia artificial generativa es que eso ha afectado no al trabajo manual, sino a un trabajo que a priori pensábamos que era más propio del ser humano, que es el trabajo creativo, de crear una historia o crear una ilustración. Entonces está siendo un shock. Yo creo que es inevitable. Al final hay una razón económica detrás evidente, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, una pequeña empresa tiene que crear un sitio web, pues si se lo contrata a un diseñador le va a costar X, si utiliza un programa de inteligencia artificial pues le va a costar casi nada. Entonces hay un beneficio económico detrás de eso. Lo que hay que ver es, dentro del marco legal, cómo ese beneficio en parte puede llegar a los artistas de los cuales ha aprendido la inteligencia artificial. Pero por otro lado, al final, lamentablemente, o para bien o para mal, los artistas tienen que acomodarse también a ese nuevo marco y utilizar las herramientas de inteligencia artificial como parte más de su paleta. Igual que en su momento surgió Photoshop y
Y la gente dijo, oh, pues ahora cualquiera va a poder pues retocar una fotografía y hacerla perfecta y eso nos va a fastidiar. En parte sí, pero en parte también dio a los fotógrafos profesionales nuevas herramientas para llevar más allá su trabajo. Entonces con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Estas herramientas como Photoshop o la que sea están ya integrando las funciones de inteligencia artificial y pudiendo crear cosas que antes no creaban. Yo tengo, por ejemplo, amigos que son pintores y están flipando con la inteligencia artificial, o sea, lo usan como una especie de previsualización o para generar ideas que luego aplican a su trabajo o, pues bueno, pueden a lo mejor ofrecer cierto tipo de servicios, cierto tipo de ilustraciones a un coste menor que lo hacían antes manualmente. Entonces hay que ver cómo reconfigurar esos oficios, esos trabajos para también hacer uso de esas herramientas, de manera que sea un win-win, por así decir. Habrá gente que a lo mejor piensa que eso es hacer un poco trampa, ¿no? No sé hasta qué Pues ya te digo, punto... pues claro, lo que pasa es que al principio es muy chocante y se produce esa sensación. O sea, es como, por ejemplo, cuando la cerámica pues empezó a producirse en masa, ¿no? Y entonces en vez de tener a un señor alfarero que lo hacía ahí a mano y lo pintaba a mano, pues aquello pues es una máquina que lo hace. ¿Es trampa? Pues sí, no es lo mismo que una pieza fabricada a mano, pero te sale más barata, la puedes producir en masa, entonces se produce un nivel una diferenciación en la oferta del producto. Claro, nunca va a ser igual, en principio, la creatividad que te puede dar un diseñador, por ejemplo, de un logo que te va a extraer conceptualmente cómo representar la idea de tu empresa y crearte algo que realmente te impacta, que pues los 50 logos que puedes generar teclando en ChatGPT. Entonces, pero como decía antes, ciertas tareas a lo mejor de diseño que pueden ser más rutinarias, por ejemplo, pues genérame una descripción de este producto para ponerlo en mi página web. Pues pueden ser realizadas de manera muy rápida, nunca va a tener la calidad o el nivel de acabado o de concepto que puede tener hecho por un diseñador humano, pero va a estar ahí como una opción más, eso es inevitable. Lo que también se está pretendiendo ahora por parte de los legisladores es que de alguna manera eso quede reflejado en el producto, en el etiquetado, ¿no? Igual que en los alimentos tenemos esto viene de Francia o esto viene de China y tiene estos ingredientes, que de alguna manera las imágenes lleven consigo esos metadatos, ¿no? De dónde viene esa imagen y cuál es el proceso. Pero en muchos casos va a ser una mezcla, porque, como digo, hay artistas que empiezan con una imagen de inteligencia artificial, luego la retocan con otro software, luego la retocan a mano. Entonces, al final va a ser una herramienta más. Bueno, en cierto modo, eso también tiene algo de creativo, porque esos cambios que está haciendo este artista vienen de la idea que él quiere hacer y a lo mejor yo no voy a hacerlo y lo intento y no va a quedar igual. Lo va a hacer mejor una persona que tiene esos conocimientos, sabe cómo utilizar, bueno, como si utilizara una paleta digital para pintar, Exacto. lo va a hacer mejor que una persona que no sabe pintar. Sí, y va a pasar como siempre, que si alguien te muestra esa imagen que está hecha con inteligencia artificial y que es fantástica, dices, bueno, pues eso lo hago yo con 3 palabras, pero no, en realidad hay también una ciencia y un conocimiento detrás de cómo tú le dices a la inteligencia artificial que te genere eso. No es tan fácil como parece y por eso surgen también nuevas profesiones o nuevas especializaciones asociadas al uso de esas herramientas. Por ejemplo, igual has oído hablar del prompt engineer, pues el ingeniero de prompts, pues esa es una persona que sabe qué opciones y qué palabras exactamente ponerle a la inteligencia artificial para que te dé un cierto resultado, ¿no? Entonces, esta también es otra parte, que también puede aumentar la productividad de nuestro trabajo diario y puede generar también profesiones especializadas de valor añadido, por así decirlo, que usan esas herramientas. Pues igual que hace, no sé, 50 años nadie sabía usar un ordenador y hoy en día eso forma parte normal de nuestras capacidades, ¿no? Es algo que utilizamos para hacer cualquier cosa. Entonces, la inteligencia artificial es un componente más dentro de esas herramientas que ya utilizamos.
Entonces, en resumen, tú dirías que dentro de varias décadas, por ejemplo, eh, una inteligencia artificial se podría desarrollar hasta el punto de generar su propio aprendizaje. En condiciones óptimas me refiero, con las Mm. condiciones que el ser humano le ponga a esta inteligencia, a este ordenador, a este superordenador, para que él pueda aprender. eh, bueno, ya no estoy hablando de que pueda llegar a cosas como Terminator y todo esto, porque Skynet, no sé si viene por esa idea, pero lo han desarrollado de una manera negativa. Pero ¿se podría, a lo mejor, tú crees que de aquí a muchos años se puede dar el caso de que en algún momento sí que haya una inteligencia artificial que aprenda por sí misma y que pueda ser una imitación levemente similar a un humano? Sí, se va a ir avanzando en ese sentido. Lo que decía antes es que lo que resulta más difícil es ver cómo esa inteligencia artificial acabaría desarrollando sus propias motivaciones, ¿no? Porque, como decía, siempre tiene de entrada como unos objetivos marcados de forma bastante claramente. Pero la parte de aprendizaje sí que es importante, porque como decía, un ser humano no nace con su cerebro ya totalmente programado y aprendido, sino que es un proceso. Entonces, por ejemplo, los coches autónomos que tienen que aprender a conducir por sí solos en un entorno más o menos real, ¿cómo lo están haciendo? Porque tú no puedes soltar a un coche ahí y que aprenda ahí mientras se va chocando con los árboles o con las personas. Entonces, por ejemplo, una técnica que están utilizando es que tienen a un ordenador que va generando las mismas imágenes que vería el coche si condujera por una calle. O sea, va generando como, vamos, un videojuego muy realista y entonces el algoritmo que conduce va conduciendo por ese videojuego, por ese entorno. Es como un algoritmo que está enseñando a otro algoritmo, ¿no? Le está simulando un mundo donde puede aprender. Y eso ya se está haciendo. Igual que ahora estas inteligencias artificiales de nuestras apps van aprendiendo de nuestro comportamiento, de lo que hacemos con ellas, cuando tengamos robots humanoides, también irán aprendiendo con la experiencia que van teniendo en el mundo físico. Eso es difícil porque, como te decía, los modelos de inteligencia artificial que usamos ahora requieren de meses y meses de entrenamiento con muchos datos. Crear un sistema que va aprendiendo sobre la marcha a medida que se va comportando, va modificando esa estructura interna, que es algo que podemos hacer los animales y los seres humanos, sobre todo, porque tenemos ese cerebro que se va desarrollando también durante nuestra vida. Hacer eso con un robot va a requerir un tiempo hasta que esos sistemas informáticos, ese cerebro artificial, sea lo suficientemente flexible. No ya potente, sino también flexible para ir acomodando esos conocimientos. Entonces eso llegará y además es la única manera de que hagan ciertas tareas, porque cuando llegue un robot a tu casa, por ejemplo, algún día, a limpiarte la casa, a hacerlo todo, él no llegará con un mapa de la casa, ni sabrá quiénes viven ahí, ni cómo hablan. Solo tendrá que ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces esa parte de aprendizaje será importante. O si luego tiene que bajar a hacer la compra o algo, ¿no? Pues habrá un montón de cosas que tendrá que aprender sobre la marcha. Pero como decía, que ese robot llegue a desarrollar sus propias motivaciones es complicado. El robot está hecho para imitar, ¿no? Para imitar y cumplir con ciertos requerimientos. A no ser que, claro, haya una intervención de alguien que le diga, no, ahora te voy a reprogramar, como hacen en las películas, y ahora vas a ser bueno, ahora vas a ser malo y tal. Que tampoco es tan fácil, porque reprogramar un robot no es como darle unas instrucciones. Es como reprogramar a un ser humano, ¿no? Tú no le puedes decir, bueno, a lo mejor le puedes hipnotizar para ciertas cosas, pero no le puedes cambiar toda su personalidad, o no le puedes cambiar toda su memoria, ¿no? Eso sí que es ciencia ficción. Y pasando a un plano entre literatura y lo real, una aplicación, por ejemplo, en la película, bueno, que es del libro de este autor, Minority Report, esta inteligencia que se utiliza para, digamos, encontrar a los criminales
antes de que cometan un crimen. Ese tipo de algoritmos o de programación o de entrenamiento existe ya. No sé si es una Sí, pregunta muy rebuscada. no. Es perfectamente válida porque existen. A ver, en la película, que es también de un relato de Philip K. Dick, son 3 precognitores, o sea, son 3 mutantes que tienen esa capacidad, ¿no? Luego tienen un sistema que recoge las imágenes y que permite saber en el tiempo pues dónde va a suceder y tal para ir a prevenir ese crimen. Hay ya algoritmos que utiliza la policía, las fuerzas del orden en diferentes sitios, pues por el mismo método que veíamos antes, ¿no? Aprenden con ejemplos. Entonces, a partir de los datos de dónde están sucediendo los crímenes, a qué horas, según qué fase de la luna, yo que sé, cualquier variable que queramos, pueden predecir patrones en los crímenes, ¿no? Pues ya saben, por ejemplo, que en ciertas zonas los fines de semana, porque a lo mejor hay pues cierta vida nocturna donde se consumen drogas, pues ahí hay a lo mejor cierto tipo de crímenes. O en ciertas horas desde ciertos países tal, pues se producen intervenciones de hackers, ¿no? O ciber estafas y este tipo de cosas. Entonces eso sí que se está utilizando. Pero ya ha habido algunos casos, creo que completamente fue en Nueva York, donde hubo un rechazo a, obviamente, bajar al nivel de más personal, ¿no? De individuos concretos, porque ahí ya entras en el nivel de la privacidad, ¿no? Incluso aunque vaya solo al nivel de manzanas de la ciudad. Entonces ahí hay una tensión, como hay en otros campos de la aplicación de la inteligencia artificial, de hasta dónde llegar legalmente sin entrometerse en temas de libertad individual y de privacidad. Pero sí que existe esa posibilidad de aprender de patrones en los crímenes o, por ejemplo, eso en los cibercriminales, ¿no? Cómo operan, pues hay ciertas herramientas para poder detectar esos patrones y encontrar dónde están o cómo operan. Existen también aplicaciones que utilizan las redes sociales para ver cuál es por ejemplo, predecir un poco en relación a la economía, por ejemplo, cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses. Pues la gente que tiene estos algoritmos puede ver pues, lo que tú publicas, ¿no? Y si tú publicas, pues me he comprado no sé qué, ellos, por ejemplo, ven esa actividad y han detectado esos modelos que hay una correlación entre lo que la gente dice, pues que hace, pues he ido al cine y he visto tal. Y si ese nivel de actividad baja, ¿no? Porque la gente empieza a no tener dinero para gastar, pues eso puede indicar que va a haber una recesión. Y ese tipo de patrones también hay algoritmos que los estudian. Sin entrar en el comportamiento individual en ese caso, pero sí viendo cuáles son las tendencias. Sí, pues mira, me he colado, mientras estabas hablando, me he colado de autor porque he mezclado a dos. Isaac Asimov tiene un relato en el que lo que hacen los precognitores de Minority Report lo hace una computadora. Simplemente una computadora que reúne todos los datos de toda la vida de una persona. Además, te lo dice así. Ahora mismo no caigo cuál es el título. Lo tengo porque hace muchos años que lo leí y me llamó la atención. Creo que fue posterior a Minority Report, a ese relato. Es unos pocos años posterior. Me llamó la atención porque digo, es que muy parecido a Minority Report prácticamente, pero es una computadora la que hace todo el Sí. trabajo y claro, empieza a perseguir al protagonista, lo quieren detener porque se supone que va a cometer un crimen. No sé si Claro, lo ahí conocías. se entra verdaderamente en cuestiones éticas, ¿no? Porque pues si tú crees en que digamos el comportamiento de una persona no está determinado, porque si tú crees que el comportamiento de una persona está perfectamente determinado por las circunstancias y por lo que ha vivido durante su vida tal, pues eso podría ser verosímil, ¿no? Tú dices, pues esta persona va a matar a alguien seguro, ¿no? Pero bueno, primero las variables son tan complejas que eso en la práctica sería imposible. Pero bueno, Asimov, como es un optimista de la tecnología, pues él lo plantea como una cuestión, hay una pregunta límite y hipotética. También tiene otros cuentos donde esa computadora pues gobierna básicamente y eso también es un tema que he abordado yo en mi última novela que se llama Holocracia, de cómo una inteligencia artificial podría ayudar
gobernar en el sentido de que podría recoger nuestra opinión como ciudadanos sobre cualquier tema e integrarla en la acción política, ¿no? Y sin tener a políticos como intermediarios, ¿no? Es un tema también que se está tratando en algunos centros de estudios internacionales, de cómo la inteligencia artificial, como comentaba antes, se puede utilizar para captar tus ideas políticas, para enviarte publicidad, pero también se puede utilizar para analizar cuál es la opinión de la gente y actuar mejor en consonancia con cuál es la opinión de la gente. Entonces, existen esas posibilidades de cara al futuro. Hay muchas que a lo mejor no son prácticas porque las vamos a rechazar, no queremos que las inteligencias artificiales se metan ahí, pero que a priori podrían ser incluso factibles. Obviamente, con esa capacidad que tienen de optimización, habría muchas tareas de gestión económica, por ejemplo, que podrían hacer para optimizar el uso de recursos, ¿no? Mucho mejor que nosotros, seguro. Hay mucha gente, yo a veces pienso en eso también, que a lo mejor me pongo en un plan demasiado negativo, porque ya te he dicho, esto habría que hablarlo en un plan positivo para mejorarnos, de que tanta inteligencia artificial que nos haga ciertos trabajos nos puede a nosotros hacer vagos. Y precisamente lo que no queremos, lo que necesitamos, es ejercitar nuestra mente porque es lo que nos ha llevado a esto. Entonces ya sería un poco, hablando apocalípticamente, matarnos a nosotros mismos, atontarnos o así. Pero como has estado explicando, Efectivamente. no tiene tampoco por qué llegar a ese punto. No tiene por qué, pero es un peligro que también han detectado muchos escritores de ciencia ficción y de hecho Asimov, que siempre intentó romper con ese mito de Frankenstein de que el robot se iba a revelar, sin embargo, él decía que eso era un peligro real, el que llegáramos a acomodarnos demasiado a que las máquinas, a que los robots nos lo hicieran todo y perdiéramos nuestro impulso de explorar, nuestro impulso de crear. Y también otro autor que se tomó muy en serio ese problema fue Frank Herbert, que es el autor de Dune, las famosas películas que ha hecho ahora Denis Villeneuve. Entonces, si os fijáis en las películas de Dune, no hay ordenadores, ni hay inteligencias artificiales. Es todo como un poco anticuado, ¿no? Aparte de las naves que utilizan. Pero, por ejemplo, los que pilotan las naves son unos seres mutantes extraños. Y todo esto viene porque Frank Herbert también propuso como idea que en el pasado había habido máquinas inteligentes que habían ayudado tanto a la humanidad que la humanidad había llegado a depender completamente de ellas y en un momento dado se había rebelado la humanidad contra el uso de las máquinas y lo había prohibido totalmente, como algo que iba en contra del desarrollo del ser humano. Y por eso en Dune hay estos personajes que han desarrollado poderes mentales y poderes que de alguna manera sustituyen a las máquinas, ¿no? Porque eso se habría prohibido totalmente desde el pasado. Entonces, sí, puede ser un problema y no hace falta irse al futuro. Yo creo que en cierta medida ya estamos ahí, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados ya a hacer cualquier cosa con el móvil o pues, ya compramos por internet, ya lo hacemos todo de forma virtual que yo creo que si todo eso desaparece de la noche a la mañana, porque vamos a tener problemas a volver a adaptarnos a una vida más física de ir a los sitios y hacer las cosas nosotros. Quiero que nos hables un poco de tu novela Holocracia que has mencionado ahora, que ha sido, creo que es la última que has publicado en la editorial Premium. Y has comentado de cómo puede la inteligencia artificial ayudar a gobernar. Sin destripar demasiado las cosas, ¿qué puedes comentarnos? Pues en esa novela se plantea una dicotomía, obviamente de forma exagerada, porque es el conflicto que mueve la acción. Entonces, pues en un futuro, dentro de unos pocos siglos, se supone que hay grupos en la Tierra que han evolucionado de dos maneras muy diferentes. Hay unos grupos que se han dado cuenta pues de que lo que estamos haciendo con el medio ambiente y tal, pues es algo que nos puede llevar a la catástrofe y entonces ellos han vuelto a la naturaleza. Han creado como una especie de vida más o menos idílica en principio, tipo así como los Amish o los cuáqueros, con poca tecnología en sus granjas. Y bueno, ellos dicen que ahí viven muy bien. Pero por otro lado, pues ha habido comunidades que se han ido organizando
alrededor del uso de la inteligencia artificial, empezando por la gestión municipal a pequeña escala, por lo que decía, pues poder mejorar la gestión del agua, de las basuras, a todo eso, optimizarlo para que no haya los desperdicios que tenemos hoy en día, y también para eliminar ciertos aspectos de la práctica política que no son buenos, ¿no? El tema pues de la corrupción o tener a gente ahí pues un poco organizando las cosas que no son realmente especialistas ni tienen particular formación y que tienen sus propios intereses personales, ¿no? Entonces, como la inteligencia artificial ha ido sustituyendo a esa gestión, pero sin perder de vista la colaboración y la opinión de los ciudadanos, al contrario, ¿no? Al tener la posibilidad de que tu opinión en las redes sociales sobre cualquier cosa, ¿no? Si vamos a hacer una nueva ampliación de la ciudad, pues tú pues me parece mejor hacerlo así y tal. Y entonces la inteligencia artificial recoge toda esa información y también te da a ti la transparencia de saber cómo al final se ha tomado esa decisión, no por algún oscuro motivo económico, sino pues porque, mira, ha habido esta gente que ha pensado que era así y tal, y efectivamente yo he calculado, dice la inteligencia artificial, he calculado que así va a ser más eficiente, que va a ser más económico y que va a tener menos impacto medioambiental, ¿no? Entonces, por eso han aparecido como esas dos sociedades diferentes y, bueno, lo que sucede en la novela es que esas dos sociedades se encuentran, hay unos personajes que se visitan y a partir de ahí aparece una oportunidad y aparece un conflicto. O sea, cómo se va a resolver esa dicotomía. Es posible tener esa evolución tecnológica y esas inteligencias artificiales que nos ayuden también a vivir en un planeta respetando pues la naturaleza y sin destruirlo. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento, la parte más filosófica de la novela. Luego en realidad es una historia de aventuras donde hay sus misterios y su suspense y todo eso, ¿no? La parte entretenida. Pues mira, hace unas pocas semanas encontré una noticia por internet que me arrepiento de no haberla leído completa. Solo leí un poco pues titular y bueno, la pequeña reseña que hay siempre al principio, no desarrollaba mucho, que hablaba de que la inteligencia artificial puede resolver ciertos enigmas a ver, enigmas no, ciertas necesidades que ahora mismo están estancas pues, para la humanidad, más o menos lo que tú estabas hablando sobre holocracia. Pero claro, al mismo tiempo pienso, si el ser humano ha entrenado a la inteligencia artificial, ¿necesita realmente la inteligencia artificial para resolver algo que ha creado él mismo? No sé, me parece también un poco chocante, pero claro, a lo mejor es como entrenas a un cerebro para que te dé una solución a algo que en ese momento a ti no se te ocurre, ¿no? Si lo reducimos a una proposición tan sencilla. Claro, lo que pasa es que a veces pensamos que resolver, por ejemplo, ciertos problemas tiene que ver con la intuición o con la creatividad o con, por decirlo así, los valores, ¿no? O la ideología correcta, y siempre tiene que haber esa motivación, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué significa mejorar? ¿Qué significa que esta sociedad sea mejor? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿No? ¿Con un índice de felicidad o con unas variables macroeconómicas? ¿O cómo, no? Eso es lo primero que habría que plantear, porque si no, no puedes entrenar una inteligencia artificial si no sabes darle un objetivo, ¿no? Pero lo que solventa la inteligencia artificial es la complejidad de esa tarea. O sea, te permite, una vez has definido unos objetivos y le alimentas con una serie de variables de información, optimizar el resultado, ¿no? De una manera más eficiente o a un nivel que como seres humanos nosotros estamos limitados para manejar todas esas variables. Por ejemplo, este año el Premio Nobel de Física y el Premio Nobel de Química, ambos han sido dados a equipos que han trabajado con inteligencia artificial y ha generado cierta polémica, pero yo creo que es un ejemplo muy bueno de esto que estamos hablando. Por ejemplo, en química, creo que fueron los técnicos de Google desarrollaron un sistema que podía predecir cómo se iban a plegar las proteínas a partir de la estructura de sus aminoácidos. Algo que era un problema irresoluble para los humanos, ¿no? Entonces,
Allí tenemos un ejemplo de una inteligencia artificial que ha resuelto un problema importante porque el plegado de las proteínas es lo que permite, por ejemplo, diseñar ciertos medicamentos, ¿no? Si tú sabes que luego se van a plegar de una manera que te va a permitir, pues no sé, abrir cierta puerta molecular en las células y que entre el medicamento, pues tiene una importancia práctica muy grande. Y lo mismo en física, ¿no? Con ciertas simulaciones que no se podían hacer antes. Entonces, tiene esa capacidad, la inteligencia artificial, de ayudarnos a resolver un problema siempre que, como decía, le definamos el objetivo claramente, porque, claro, no vale con decirle, pues haz que la humanidad sea más feliz. No, hay que operativizar, o sea, hay que decirle, eso significa esto, esto y esto, ¿no? Tienes que, pues no sé, incrementar la renta media per cápita y tienes que, no sé, disminuir pues las listas de esperas de la sanidad y esas cosas, ¿no? O sea, define exactamente qué significa mejorar. Y a partir de ahí sí que puede ayudar a controlar muchas variables que nosotros como humanos no tenemos esa capacidad y a veces, como decía, también hay muchos intereses por en medio que son espurios, ¿no? Es simplemente gente que quiere sacar partido de ese sistema. El hecho de conocer lo que tú me estás contando ya me cambia la perspectiva de la inteligencia artificial y de lo que cualquier opinión que pudiera tener antes. Lo amplía y creo que lo mejora. Para mal no creo. Para mal no creo. El conocimiento siempre hace eso, ¿no? Que te da más factores para tener en cuenta y luego te formas tu propia opinión. Y yo creo que ese es el mensaje final, ¿no? De invitar a la gente a que intente aprender lo más posible sobre estas nuevas tecnologías. Es interesante aprender un poco sobre cómo funcionan, por ejemplo, porque entonces, bueno, al final no es más que otra máquina, un poco más o bastante más sofisticada. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles, porque nos obliga a preguntarnos entonces qué somos nosotros. Somos también eso, somos también una estructura de redes neuronales que aprenden y ya está, ¿no? No hay nada mágico ahí. Pero, como tú dices, nos va a dar una perspectiva. Cuanto más aprendamos, no hace falta hacerse un máster de inteligencia artificial, pero cuanto más aprendamos y más leamos sobre el tema, pues más podemos tener una perspectiva un poco más objetiva, porque recibimos todos estos mensajes, como digo, por un lado apocalípticos y por otro lado súper optimistas de esto nos va a salvar, y no es ni una cosa ni la otra, y cuanto más sepamos, más podemos poner a cada argumento en su sitio. Pues mira, para terminar, si te parece, porque creo que hemos agotado, entre comillas, el tema, te quiero hacer una pregunta que, bueno, a lo mejor te puede hacer gracia, pero la hago con una intención. ¿Qué es una calculadora? ¿Qué es una calculadora? Bueno, pues ahí volveríamos a la idea original de lo que es un algoritmo, porque el concepto de algoritmo se ha expandido de una forma un poco extraña y que fue un concepto que desarrolló además un teórico matemático árabe, pues se llama algoritmo, y lo que significa es un sistema que puede ejecutar una serie de pasos de forma preprogramada o predeterminada para darte un resultado. Y eso al final es una calculadora. O en la India, por ejemplo, utilizan los ábacos todavía. O sea, cualquier sistema que tú tengas de cálculo, que sepas que al final te va a dar un resultado, eso es un algoritmo. Cuando lo mecanizas, empezó siendo una calculadora, luego pasó a ser un ordenador y hoy en día es un sistema muy complicado que son los de inteligencia artificial. Pero lo que hay detrás de todo es lo mismo. Es un sistema mecánico predecible que ejecuta cierta combinación de pasos, que eso es un algoritmo. Y sin embargo está muy aceptado y lo vemos como algo normal y no nos parece hacer trampa. No, porque como digo, eso son cosas que siempre hemos utilizado, ¿no? Pues desde que los egipcios tenían que medir los campos porque se inundaba el Nilo y luego desaparecían los bordes entre los campos y tenían que reconstruir la forma de los campos y necesitaban estos algoritmos pues para calcular los ángulos y las distancias, y eso siempre ha sido parte de la humanidad. Son herramientas que utilizamos para extender nuestro conocimiento y nuestra capacidad, igual que los libros. Tú
¿Te puedes creer que cuando surgió la imprenta de Gutenberg, pues había gente que decía que eso era un invento del demonio porque nos iba a quitar la capacidad de pensar por nosotros mismos? Entonces, es algo recurrente en la historia de la humanidad, pero al final lo que hacen es abrirnos más posibilidades de conocer y de actuar sobre el mundo. Por eso, esta pregunta era un poco para dar un puntito de fe en la inteligencia artificial, por lo que tú has dicho. La imprenta se creía que era un invento del demonio y ahora estamos en un debate terrible sobre si inteligencia artificial o no. Ya cada uno que obviamente hay que regularla y habrá gente que lo pase mal porque le van a sustituir una serie de tareas, pero al final forma parte casi inevitable de esa evolución, ¿no? De lo que hacemos los humanos. No, algo que también suelo comentar siempre, como escribo ciencia ficción, es que precisamente la ciencia ficción es una buena forma de adentrarse en estos temas. Estamos más acostumbrados a las películas o las series, que algunas, bueno, casi siempre simplifican bastante las ideas y las hacen pues un poquito más sensacionalistas, ¿no? El robot tiene que revelarse y tal. Pero hay una ciencia ficción literaria, hay unas historias de ciencia ficción y en España tenemos también muy buena tradición donde podemos adelantarnos al futuro de alguna manera. Es decir, estos temas que estamos discutiendo ahora fueron desarrollados por escritores hace 50 o 70 años. Y realmente el conocer por adelantado esos escenarios, ¿no? Nos permiten no sorprendernos tanto cuando hay estos desarrollos y también estar preparados mentalmente para esas cosas que vendrán. Así que muy recomendado. Perfecto, pues no tengo más que darte las gracias por todo este ratito y todas las cosas que nos has aclarado sobre la inteligencia artificial y te deseo mucha suerte y con tu carrera de escritor, bueno, con las novelas que llevas publicando y con Holocracia sobre todo, que está muy de actualidad este tema. Y Gracias. nada, espero que te lo hayas pasado bien, yo me lo he pasado fenomenal. Creo que esto se merece a lo mejor en algún otro momento una segunda parte con otro enfoque. Seguro, porque dentro de aquí a una temporada sí, habrán salido al ritmo que van las otras cosas. Al ritmo que va todo, va todo muy rápido. Pues nada, muchas gracias, Salvador, y espero que nos veamos pronto por aquí. Muchas gracias a ti, Marcos. Hasta luego. Cosmoversus.